Muy bien, seguimos hablando de la teoría de conjuntos. Vamos a resolver el problema número 4, que tiene que ver con el último punto que habíamos mencionado, el de la relación de inclusión, el conjunto potencia y el número de subconjuntos. Nos dicen que el conjunto potencia de A está formado por el vacío, A más 2 entre llaves, 9 entre llaves, y por aquí 5 y 11 menos B entre llaves. Todo esto es el conjunto potencia de A. Y me dicen, me piden hallar el cardinal del conjunto potencia de B, que es el conjunto que aparece por aquí, que vamos a eh, ver con detalle dentro de un momento. Vamos a empezar primero con el dato. Me dan como dato que este es el conjunto potencia de A. Nosotros sabemos que el conjunto potencia de A está formado por todos los subconjuntos de A, ¿no? Y algo que podemos observar aquí es que, bueno, el primer subconjunto siempre es el vacío, ¿no? Luego se toman los elementos de uno en uno, ¿no? Y luego se toman los elementos de dos en dos. Este es el conjunto potencia de un conjunto que tiene dos elementos, ¿no? Cuando los elementos se toman de uno en uno, el primer elemento es A más 2 y el segundo elemento es 9. Cuando se toman de uno en uno, ¿no? Ese es el primer elemento, ese es el segundo elemento. Y cuando los elementos se toman de dos en dos, el primero es 5 y el segundo es 11 menos b. Algo que podemos observar aquí es que cuando se toman de uno en uno, el primer elemento es A más 2, y cuando se toman de dos en dos, el primer elemento es 5. Eso, ¿de ahí qué cosa puedo deducir? De ahí puedo decir que A más 2, lo tengo aquí abajo, que A más 2 tiene que ser igual a 5, A más 2 tiene que ser igual a 5, y el segundo elemento, 9, tiene que ser igual a 11 menos b. Claro, ¿no? Cuando los elementos se toman de uno en uno, el primer elemento es A más 2, cuando se toman de dos en dos, el primer elemento es 5. Entonces, el primer elemento, A más 2, es igual a más 2 y el primer elemento también es igual a 5, son iguales, ¿no? El segundo elemento es 9 por aquí y el segundo elemento es 11 menos b por acá, entonces también tienen que ser iguales. De aquí se deduce inmediatamente que A vale 3 y de aquí se deduce inmediatamente que B vale 2, ¿no? Ya tienes el valor de A, es 3 y el valor de B que es 2. Eso vamos a reemplazarlo por aquí, ¿ya? Me piden hallar el cardinal del conjunto B. El conjunto B está formado por los elementos A por X, ya sabemos que A vale 3, vamos a reemplazar, A vale 3, ¿no? Y aquí también, ¿no? Aquí, este B sabemos que vale 2. Bien, el conjunto B entonces está formado por los elementos de la forma 3x, los cuales tienen que pertenecer a los números naturales, tal que 2x es mayor que 4, pero menor que 10. Sabemos que para encontrar los valores de x, para encontrar los elementos del conjunto, primero habría que encontrar los valores de x. Para eso conviene aquí a todos sacarle mitad, ¿no? Mitad 2, mitad x y mitad 5. De donde x es mayor que 2, pero menor que 5, ¿no? Los valores enteros de x serían solamente el 3 y el 4. Pero hay un detalle importante. Hay un detalle importante aquí. En este problema me dicen que 3x pertenece a los números naturales. Eso implica que x podría ser un número natural, ¿no? Porque cualquier número natural cuando lo multiplicas por 3 sigue siendo natural, pero x también podría ser un número fraccionario, que al multiplicarse por 3 se convierte en un número natural. Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, un tercio, ¿no? O 5 tercios, ¿no? O cualquier fracción con denominador 3, ¿no? 7 tercios, por ejemplo, ¿no? Que al multiplicarlo por 3 se convierte en un número natural. ¿Sí? Ojo, ¿eh? Si a mí me dicen que 3x pertenece a los números naturales, x puede ser entero, pero también puede ser fracción. Puede ser una fracción con denominador 3. Entonces, aquí, cuando buscamos los valores de x, tendríamos que buscar los valores enteros y también los valores fraccionarios, ¿no? Los valores racionales que tengan denominador 3. Como eso puede ser un poquito complicado, eso puede ser un poquito difícil, ¿no? Buscar valores fraccionarios en un intervalo, podemos utilizar un pequeño artificio, ¿no? En vez de encontrar los valores de x y luego multiplicarlos por 3, lo que podemos hacer es a todo el intervalo multiplicarlo por 3. ¿No? A todo el intervalo multiplicarlo por 3. ¿No? Si multiplico por 3, por 3 y por 3, voy a tener que los valores de 3x tienen que ser mayores que 6, pero menores que 15. Y en este caso, los valores de 3x serían todos los números naturales que estén dentro del intervalo. Todos los números naturales que sean mayores que 6, pero menores que 15. Es como si estuviéramos haciendo un cambio de variable, ¿no? Es como si 3x fuese ahora igual a y, ¿no? Y aquí vamos a encontrar los valores que toma y, ¿no? Los valores de y serían todos los números naturales mayores que 6, pero menores que 15, ¿no?
que serían todos los números naturales desde 7 hasta 14, ¿no? Esos serían todos los elementos del conjunto. Y como me piden ayer el cardinal, bastaría con contar cuántos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? No nos piden el cardinal de B, nos piden hallar el cardinal del conjunto potencia de B. Yo ya me estaba equivocando. Nos piden el cardinal del conjunto potencia de B. Sabemos que el cardinal es el número de elementos, ¿no? Y el número de elementos del conjunto potencia es igual al número de subconjuntos, ¿no? El número de elementos del conjunto potencia es igual al número de subconjuntos, que se calcula con la propiedad que habíamos mencionado en el video anterior. El número de subconjuntos se calcula como 2 elevado al número de elementos, ¿no? 2 elevado a la n. Como este conjunto tiene 8 elementos, la cantidad de subconjuntos sería 2 elevado a la 8. Y 2 elevado a la 8 es 256. Esa sería la respuesta, ¿no? El conjunto potencia de B tiene 256 elementos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si me dan como dato el conjunto potencia de A, hay que recordar que en el conjunto potencia, el primer elemento siempre es el vacío, luego se toman los subconjuntos unitarios, es decir, los que se obtienen tomando los elementos de uno en uno, luego los subconjuntos binarios, que son los que se obtienen tomando los elementos de 2 en 2, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de ahí yo puedo deducir que el primer elemento por un lado es igual a más 2, y por otro lado también es igual a 5, ¿no? Por eso es que A más 2 es igual a 5. Y lo mismo con el segundo elemento. Por un lado es igual a 9, por otro lado es igual a 11 menos b, ¿no? Por eso son iguales, y de esa igualdad sale el valor de b. Luego el valor de A y el valor de B hay que reemplazarlos por aquí, ¿no? A vale 3 y B vale 4. Perdón, B vale 2. Y aquí algo importante, ¿no? Aquí también hemos dicho algo importante que vamos a utilizar en problemas posteriores. Si en un problema a nosotros nos dicen únicamente que X pertenece a los números naturales, es bastante sencillo, encuentro los valores naturales que estén dentro del intervalo. Pero si a ti te dicen, por ejemplo, que 3 por X pertenece a los números naturales, en este caso X puede ser entero, pero también podría ser fraccionario. El valor de X podría ser cualquier fracción con denominador 3. Entonces, como encontrar valores fraccionarios en un intervalo es un poco más complicado, lo que nos conviene hacer en ese caso es a todo el intervalo multiplicarlo por 3. Y encontrar directamente los valores que puede tomar 3x, ¿no? 3x puede ser cualquier número natural que esté dentro del intervalo, cualquier número natural mayor que 6 pero menor que 15, ¿no? Los valores de 3x, por tanto, serían los números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿no? De 7 hasta 14 hay 8 elementos, ¿no? Y si tiene 8 elementos, el número de subconjuntos es 2 elevado a la 8, que da 256, ¿no? Ahí estamos repitiendo porque es un problema un poquito difícil. Vamos con el problema siguiente, problema número 5, que dice lo siguiente. Los cardinales de A y de B se diferencian en 4. Si A tiene 480 subconjuntos más que B, halle el cardinal de A. Este problema creo que no está tan difícil. Primero, los cardinales de A y de B se diferencian en 4. Quiere decir que uno de ellos tiene 4 elementos más que el otro, ¿no? Me dicen que A tiene 480 subconjuntos más que B. Quiere decir que el conjunto A es más grande que el conjunto B, ¿no? Porque si tiene más subconjuntos es porque también tiene más elementos. Y me piden hallar el cardinal de A. Muy bien, como en el primer dato dice que el cardinal de A y el cardinal de B se diferencian en 4, yo voy a considerar que que el conjunto B tiene X elementos y el conjunto B tiene X más 4. Claro, el conjunto A debe tener más elementos, porque aquí me dicen que el conjunto A tiene más subconjuntos. Y yo sé que tiene 4 elementos más, ¿no? Yo sé que el conjunto A tiene 4 elementos más que el conjunto B, porque me dan como dato que la diferencia de los cardinales es 4. ¿De acuerdo? Bien, ahora, si el conjunto A tiene 480 subconjuntos más que B, quiere decir que la diferencia entre la cantidad de subconjuntos de A y la cantidad de subconjuntos de B tiene que ser igual a 480, ¿no? La diferencia entre la cantidad de subconjuntos del primero y la cantidad de subconjuntos del segundo tiene que ser igual a 480. Ahora, ¿cómo se calcula la cantidad de subconjuntos? Con la propiedad que hemos mencionado en el problema anterior, ¿no? 2 elevado al número de elementos de A y 2 elevado al número de elementos de B. El número de elementos de A ya sabemos que es X más 4,
y el número de elementos de B ya sabemos que es igual a X. Y nos queda aquí una ecuación exponencial, ¿no? Hay que resolver esa ecuación exponencial y con el valor de X ya vamos a tener la respuesta. Una forma sencilla de resolver esta ecuación exponencial sería la siguiente, sería factorizar, ¿verdad? Sería factorizar. Estas dos potencias tienen como factor común 2 elevado a la X. Si factorizamos 2 elevado a la X, dentro del paréntesis va a quedar 2 a la cuarta menos 1. Una forma de verificar si has factorizado bien es volver a multiplicarlo mentalmente, ¿no? Claro, 2 a la X por 2 a la cuarta es una multiplicación de bases iguales, por tanto los exponentes se suman, ¿no? Quedaría 2 elevado a la X más 4, que es lo que aparece aquí, ¿no? Y luego 2 a la X por 1 es 2 a la X. Eso es para verificar que lo has hecho bien, ¿no? Bien, 2 a la cuarta es 16, menos 1 sería 15. Ese 15 lo podemos pasar a dividir. 480 entre 15 es 32. Y para que 2 elevado a la X sea 32, el valor de X debería ser 5, ¿verdad? 2 a la quinta es igual a 32, ¿no? El valor de X es 5. Por tanto, el número de elementos de B es 5 y el número de elementos de A es 5 más 4, 9, que es lo que te están pidiendo, ¿no? Te piden hallar el cardinal del conjunto A, ¿no? El cardinal del conjunto A sería, el cardinal de B es 5, el cardinal de A es 9. Y esa es la respuesta. El conjunto A tiene 9 elementos, ¿de acuerdo? Bien, aquí hacemos entonces una nueva pausa, aunque antes de eso, rápidamente, si me dicen que el conjunto A tiene 480 subconjuntos más que B, eso lo podemos interpretar diciendo que la diferencia entre el número de subconjuntos de A y el número de subconjuntos de B es 480. Y recordemos que el número de subconjuntos, la cantidad de subconjuntos, se calcula con la propiedad que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? 2 elevado al número de elementos de A, 2 elevado al número de elementos de B. Todo lo demás es álgebra, ¿de acuerdo? Bien, hacemos entonces aquí una nueva pausa y continuamos en el video siguiente.